un mundo ideal. ¿Sabes que existe un mundo ideal? ¿Sabes que existe un mundo ideal? ¿Sí? ¿Sabes cómo se llama ese mundo? Reino de Dios. El reino de Dios es el mundo ideal, es la vida ideal que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero muchos cristianos no viven en el reino de Dios, viven en una religión. Pero Nueva Visión no estamos extendiendo una religión. No, tampoco estamos extendiendo nuestro propio reino, el reino del pastor Medina, no, ni el reino del pastor o el apóstol Gumer, no, estamos extendiendo el reino de Dios. No estamos extendiendo ni siquiera el cristianismo, ¿eh? Ni siquiera el cristianismo, porque Cristo no vino a establecer el cristianismo. Él vino a predicar su reino. Tampoco estamos extendiendo o promoviendo nuestra organización o nuestro movimiento. No, tampoco la iglesia. Estamos extendiendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya te lo decía, la primer predicación de Jesucristo fue la siguiente, fíjate, Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Esta fue la primera vez que Jesús predicó en el mundo. ¿Y cuál era su predicación? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Estaba predicando el reino de Dios. Si Jesucristo predicó el reino de Dios, es porque Él nos estaba enseñando a que nosotros creyéramos en su reino. Y un reino, te voy a recordar algo que ya te lo he dicho en alguna ocasión, pero un reino, y en este caso el reino de Dios, tiene 4 componentes. 4 componentes. Número 1, tiene un rey. Y este rey es Jesucristo, que es nuestro Dios. Y que la semana pasada se nos predicaba aquí acerca de la deidad de Jesús. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un ángel, un arcángel. Jesucristo no tuvo principio. Él es Dios eterno, ¿sale? Y Él es el rey de este reino. Número 2, el segundo elemento de un reino es ciudadanos. Y yo pregunto, ¿tú eres ciudadano del reino de Dios? ¿O eres parte solo de una religión? ¿O eres parte solo del cristianismo? ¿O eres parte nada más de Nueva Visión? Si eres parte nada más de Nueva Visión, pues nada más cuando estás aquí te portas como cristiano, pero ya nomás sales de aquí y ya no. Dios quiere que seamos ciudadanos de su reino, por eso Él predicó su reino. Y su reino tiene, número 1, un rey, pero número 2, ciudadanos. Y los ciudadanos del reino de Dios no somos solo súbditos, somos hijos del rey. Y si somos hijos del rey, entonces también reinamos con Él. Por eso Él es rey de reyes. Tú eres rey, tú eres reina, con R minúscula, no te me vueles, con R minúscula. Pero Jesucristo es rey con R mayúscula. Él es el rey de reyes. Dale un fuerte aplauso a Él, porque Él es el rey y a Él es a quien adoramos. Componente número 3. El componente número 3 de un reino es un territorio. ¿Y sabes cuál es el territorio del reino? El mundo, porque el mundo es nuestro campo de acción. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar y a hacer discípulos, les dijo, vayan por todo el mundo. Vayan a todas las naciones. ¿Dónde es el territorio del reino? Todo el mundo. Esto nos habla de que no somos iglesia solo cuando estamos en 4 paredes. No, somos iglesia y por lo tanto somos ciudadanos del reino cuando estamos en nuestro trabajo, ahí en el invernadero, o ahí en la tienda, o ahí en el campo, o ahí en la obra. Tú eres hijo del Rey de Reyes.
y allí es territorio del reino. Como José, el soñador, el hijo de Jacob, convirtió Egipto en territorio del reino. ¿Por qué? Por su testimonio. Convierte tu trabajo. No le hace que ahí haya, dicho con todo perdón, yo sé que se está grabando, no le hace que ahí haya una bola de chismosos, no le hace que ahí haya una bola de maldicientes, no le hace que ahí haya una bola de gente que no tenga valores. Tú ten valores porque tú cargas el reino de Dios y convierte ese lugar donde tú estás en territorio del reino, porque la gloria de Dios habita dentro de ti y el reino de Dios está en todo lugar, también cuando descansas, también en tu casa, cuando amas a tus hijos, cuando haces bien tu trabajo, cuando haces esas hermosas tortillas. También ahí está el reino de Dios. Cuando disfrutas de la vida, eres hijo de Dios y el reino de Dios está en todo lugar. Y número 4, el elemento número 4 del reino es una constitución llamada Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y no es un recetario de cocina. Para cuando ocupes algo ahí, pues a ver, ahora qué quiero. No, la Biblia es el instructivo del reino. El reino tiene leyes y como tiene leyes, allí en la Biblia están escritas las leyes o los principios de este reino. La Biblia tiene principios que son la regla de nuestra fe. Nosotros no somos solo una iglesia bíblica, no, somos una iglesia que enseñamos y practicamos, escucha, que enseñamos y practicamos los principios bíblicos, los principios del reino. Y yo te pregunto, a ver, honestamente, ¿tú estás interesada o interesado en los principios del reino? ¿Te has dado a la tarea de aprender y estudiar realmente los principios del reino? Porque ese es el mundo ideal. Y la Biblia nos ha dado instrucciones para vivir en este mundo ideal llamado reino de Dios. Platicábamos con mi esposa en la mañana acerca de Cuba y acerca de otros países, porque esto nos lo decía mi pastor ahora que fuimos a Cuba. Decía, alguien por ahí dijo, no, pues Cuba es un país muy pobre. Y mi pastor corrigió y dijo, no, Cuba no es un país pobre, solo es un país mal administrado. México no es un país pobre, es un país mal administrado. Entonces, no hay personas pobres, no hay países pobres, no hay familias pobres, solo hay personas, países o familias mal administrados. Digan conmigo, ouch, híjole. ¿Dónde está la pobreza? No está en el bolsillo, está en la mentalidad. Está en la mentalidad. Ese muchacho que por ahí les mencioné en algunas fotos, Denis, le dijimos, Denis, pues consíguenos el taxi y nos dices cuánto nos va a cobrar. No, 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 no se preocupen, no se preocupen. Yo ya tengo mi empresa, mi trabajo y mi empresa les va a poner el taxi. Wow, lógicamente nosotros, pues lo bendijimos, ¿no? Lo bendijimos. Pero fíjate qué mentalidad. Esa es una mentalidad de riqueza. En medio de su escasez, en medio de sus limitaciones, ellos diciendo, ahí está al servicio y lo que se les ofrezca, ahí estamos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando la mentalidad cambia y ya no somos solamente como los religiosos. Mira, los religiosos se reúnen en las iglesias o en las congregaciones nada más cuando tienen problemas y a ver qué Dios les da. No ven a Dios como rey. No, al contrario, aunque no lo digan, pero en la religión se ve como si yo fuera el rey y Dios fuera mi mandadero. Ah, bueno, está bien, voy a ir a la iglesia y hasta voy a llegar temprano.
Y es más, hasta me voy a sentar ahí adelante para ver si ahora sí Dios me responde. Y si no me responde, hasta me enojo con él. Oye, pues si no es para que cumpla mis caprichos, eso no es un reino. Un reino es donde el rey se llama Jesucristo. Sí, tú también eres reina, pero eres un hijo de Dios, una hija de Dios que está subordinado a la voluntad del Padre. Entonces, necesitamos entender que la Biblia, fíjate, hay un texto muy conocido que dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Está ahí? No. Lo siguiente es lo poderoso. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. ¿Qué te enseñaré? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo da Dios sus respuestas? Por medio de instrucciones. Así nos responde. De hecho, la Biblia dice que en una ocasión Jesús iba caminando y vio a la multitud que estaba pobre, desamparada, dispersa como ovejas que no tienen pastor. Y dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Sí, después les dio de comer, está bien, pero ¿qué fue lo primero que hizo antes de darles de comer? La Biblia dice que cuando vio a la multitud dispersa y desamparada y pobre, comenzó a enseñarles muchas cosas. Hasta hay una frase que dice, si ves un pobre, no le des un pez o no le des un pescado. Mejor, enséñalo a pescar. Porque le das un pescado, se lo come bien a gusto, pero al rato va a estar esperando que le des otro. Y muchos así están con Dios. Dame, bendíceme, protégeme, ayúdame. Pero si tú realmente has recibido a Jesucristo como tu Rey y Señor, es su voluntad la que debe hacerse en tu vida. Y Él quiere enseñarte a través de su palabra lo que tú debes vivir, lo que tú debes hacer. Mira, quiero terminar leyéndote otros pasajes. En Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice, primero Jesús habla acerca de todas las preocupaciones que los seres humanos normales tienen. Y digo los normales, nosotros no somos normales. Los seres humanos normales, su preocupación es ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cómo me irá en el futuro? Esa es la preocupación del ser humano normal. Pero Jesús le dice, no se preocupen. ¿Qué no ven las aves de los cielos? Todas comen. ¿Qué no ven los lirios del campo? No se preocupen. Ocúpense, eso sí, pero no se preocupen. Quítenle el pre. Y les dice la clave del éxito, la clave del mundo ideal. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Comida, vestido, todas esas cosas les serán añadidas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Qué nos dice el Señor? Que busquemos primeramente el reino de Dios. Y si es reino, entonces es lo que Él diga, no lo que yo diga. Busca el reino de Dios. También en Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, la oración muy conocida, el Padre Nuestro, dice en esta parte del Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo nos enseñó Jesús que oráramos? Venga tu reino. ¿Por qué? Porque como iglesia de Dios, como hijos de Dios, existimos para extender y establecer el reino de Dios. Y por último, Mateo 10, versículo 7. Mateo capítulo 10, versículo 7. Donde quiera que vayan, escucha bien, estamos diciendo que el territorio del reino es donde quiera que vayas. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. ¿Cuál es el mensaje que debemos llevar donde quiera que vayamos? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje que Nueva Visión debe extender? El reino de Dios. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie.
Quiero que oremos. Eh, esta enseñanza la dejé a medias, ya después te la amplío un poquito más, porque hay cosas muy interesantes que debemos entender para liberar nuestro corazón y nuestra mente de toda religiosidad y saber que no solo somos parte de una iglesia o de una congregación o de un movimiento, mucho menos de una religión, somos parte de un reino. Y en este reino tenemos un rey. Somos ciudadanos de este reino, hay un territorio y hay una constitución llamada Biblia. Levanta tus manos conmigo, cierra tus ojos un momento y dile: Señor, gracias por haberme aceptado como hijo tuyo y ahora yo ser también parte de este maravilloso reino que es el mundo ideal, que es la vida ideal que todo mundo debería vivir. No es el reino de Dios una subcultura, es una supracultura, porque es algo que está por encima de cualquier cultura humana. Hoy te agradecemos, Dios, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos permitas seguir clamando como tú nos enseñaste a través del Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad, no la mía, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, que en Yurecuaro, en la Ribera, en Tanuato, en todos los alrededores, Señor, y en todo el estado de Michoacán, de Jalisco, en toda la República Mexicana y en todas las naciones, se establezca tu reino, que tu reino siga estableciéndose y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Declaramos tu salvación, declaramos tu bendición, declaramos tu protección y que en el nombre de Jesucristo tu palabra siga corriendo y que nosotros podamos tener el compromiso de poder enseñar a los demás acerca de este mundo ideal que es el reino de Dios, donde Jesucristo es el Rey y que podamos seguir predicando tu palabra. Señor, yo declaro bendición y declaro que tu iglesia seguimos entendiendo la visión que nos has dado y seguimos extendiendo tu reino en todas las naciones para que el mundo te conozca y crea que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, el único Salvador del mundo. Bendigo a cada persona, bendigo a cada familia, bendigo la vida de toda tu iglesia en Zamora, en Yurecuaro, en San Luis Potosí, en Morelia. Glorifícate y que tu reino se siga extendiendo con poder. Declaramos vida en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.